El subprocurador especializado en combate a la corrupción del gobierno de Nuevo León, Ernesto Canales Santos, admitió esta tarde haber recibido $6 millones en el extranjero. El subprocurador Ernesto Canales compareció durante más de 2 horas ante los diputados. Recibió serios cuestionamientos y al final se desató un altercado. Aquí parte de lo sucedido. Usted no me puede faltar respeto a mí. No me puede faltar respeto, señor. Señor, ¿sí? Entonces sí le falta mucho como servidor público. No me vuelva a faltar respeto. El subprocurador Ernesto Canales Santos amenazó a los diputados. Perdió la cabeza al término de esta comparecencia. Está vía telefónica Héctor García, diputado local del PRI. Buenas noches, diputado. ¿Qué fue lo que sucedió al final de esta comparecencia? Pues mira, Gregorio, buenas noches. Sabes que al final, como cualquier ser humano educado, pues tratamos de irnos a despedir de quien comparecía, el señor Canales, pero estaba muy molesto, tomó a personal el tema, nos amenazó que nosotros seríamos los primeros perseguidos porque somos unos corruptos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues yo lo único que hice fue decirle, señor, pues qué lástima que usted no aguante como funcionario público un tema que es su obligación, y qué lástima también que usted no tenga la calidad de servidor público. Un servidor público que comparece, pues tiene que ser tolerante, y la verdad el señor no lo fue. Nos amenazó reiteradamente que nos iba a perseguir, y bueno, yo lo único que hice fue decirle que yo no le tengo miedo, que nosotros estamos haciendo nuestra chamba, pero el señor, pues la verdad, si no interviene una persona que está ahí en medio, yo creo que el señor se me hubiera ido incluso a las manos, Ajá, pero entonces ahí se dio esta amenaza al finalizar la comparecencia. ¿En qué tono se dio esta amenaza por parte del subprocurador Ernesto Canales? Mira, fue una amenaza así tal cual. El hombre estaba muy enojado porque, bueno, hubo 3 confesiones fictas, como le llamamos en derecho alguno. La primera de que sí, a pesar de que siempre había negado, sí sustrajo o sí obtuvo $6 millones de la señora Cusi. Después hace otra aseveración que creo que es donde más me molestó, donde dice yo también he sido corrupto, le he dado a aduanales, le he dado a tránsitos, en fin, pero pequeñas cosas. Entonces yo tuve que volver a intervenir y decirle, señor, corrupto es corrupto, usted no puede ser fiscal anticorrupción si usted está reconociendo aquí públicamente que ha cometido actos de corrupción, además del que ya había dicho, el de la gran cantidad de los $6 millones, ¿no? Y algunas otras aseveraciones que hizo, y yo creo que el señor no aguantó, la verdad. Yo fui nada más a despedirme como cualquier ser humano educado, pero el hombre pues lanzó amenaza a mí y a otros diputados, ¿no? Diciendo que nos iba a perseguir, que iba a dar con nosotros, porque éramos mucho más corruptos que él, ¿verdad? Ahora, el tema de la renuncia del subprocurador Ernesto Canales pareciera que dice que es una decisión que se tendría que tomar en su momento, ¿más o menos así lo dijo? No, dice que no se va, Dice que él no se va, que él cree que lo que ha pasado no ha sido cosa grave. La verdad es que hay también ahí velada una confesión de que el señor los $6 millones los depositó en otro lugar del mundo, creo que en Inglaterra, precisamente para además hacer una evasión fiscal. Además dice que sí cobró 6 millones cuando la señora Cusi cobró de contraprestación 50,000 pesos, y yo le señalé que quién le iba a creer que si un cliente obtiene 50,000 pesos de utilidad de un juicio, ¿cómo vas a cobrar como abogado $6 millones? Que ahí algo estaba pasando raro, ¿no? Pero la verdad el señor no aguantó. Al final se ofuscó, me amenazó que nos iba a perseguir a Gabriel Tlaloc, a mí, voy contra todos los diputados. En fin, la verdad yo lamento mucho una actitud de esas, pero además lamento mucho más y me preocupa mucho más, Goyo, que sea el fiscal anticorrupción un hombre que por sí solo reconoce haber estado en muchos actos de corrupción, múltiples, dice él, pero pequeños. Dice que poquito, que de a 50 pesos, de a 100 pesos, pero además reconoce los $6 millones y me parece muy grave. ¿Se reconoce, verdad, o moches hacia un agente de tránsito o en algunas otras situaciones? A un aduanal, dice, a un agente de tránsito, pero cosas chiquitas, dijo. Pero lo dijo él enfrente de todos, Sí, ahorita lo vamos a Obviamente, escuchar. pues yo le digo que corrupción es corrupción y que no puede él estar en un cargo como ese. Y claro que admite haberse quedado con $6 millones de este 6 millones proceso de judicial. Además, que además nunca pudo decir si pagó impuestos o no. Yo creo que no. Bien. Yo mañana presentaré a la Secretaría de Hacienda la investigación donde quedó ese dinero y si pagó los impuestos que debe pagar cualquier mexicano, que veladamente nos dijo que no los pagó. Diputado, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, es el diputado Héctor García, también diputado local priista. Gabriel Tlaloc Cantú, diputado local también del Partido Revolucionario Institucional, también abogado. El día de hoy también estuvo frente al subprocurador especializado en combate a la corrupción del gobierno estatal. También se le hicieron cuestionamientos. Usted, diputado Gabriel Tlaloc Cantú, también le hizo cuestionamientos al subprocurador Canales. Platíquenos, buenas noches.
Buenas noches, Gregorio, y saludos a tu auditorio. Sí, en efecto, dentro de lo que fue la comparecencia, se dieron ahí muchos temas a tratar, pero particularmente lo que venía platicando mi compañero Héctor García. Yo hice una precisión al final, como una interpretación y resumen de lo que fue la comparecencia hasta ese momento, y le dije por qué consideraba yo que él no era la persona idónea para ser su procurador anticorrupción en el estado de Nuevo León. Y le dije, primero, que una cosa es su vida como postulante, como abogado en los litigios privados, y que pues todo esto que dejó con cortina de humo de que a dónde se fueron los 6 millones de dólares, que son cosas muy difíciles de explicar, dijo, que no son fáciles de entender, repitió. Le dije, bueno, pues yo tengo experiencia como notario público en cuestiones fiscales y en cuestiones corporativas, y normalmente cuando alguien vende acciones en 50,000 pesos y nunca hicieron el aumento de capital, pues es porque la ley es clara, dice que se paga el 20% del valor de las acciones, o del valor del que tienen los activos. Sí. Y en este caso, pues el 20% de 50,000 son 10,000 pesos, y los demás dólares se van a quién sabe dónde, y ahí se dejaron de pagar 1,250,000 dólares. Esa es la interpretación que deja sobre la mesa. Mas, sin embargo, le digo que cómo es posible que me ofrezca a mi ciudadano que en un acto de corrupción va a perdonar al que delate al otro, sin importar cuál de las partes es. O sea, si yo fui el funcionario que se benefició con el moche, por decirlo así, al momento de yo confesarlo y decir quién fue el que me lo dio, entonces ya está perdonado. Le dije, oiga, no puedo creer que usted ofrezca esto a la ciudadanía. Me dijo, así se hace en otros países. Le dije, pues no, de esa manera no, le dije, porque no puede manejar la Procuraduría Anticorrupción como si fuera un programa de protección de testigos, y así no funciona esto. Y además, perdóname, tiene el procedimiento de esta señora Cusi abierto, por lo tanto, en los requisitos para ser funcionario de la Procuraduría, el tener un proceso abierto le prohíbe formar parte de la propia su Procuraduría. Licenciado Tlaloc, usted, Gabriel Tlaloc Cantú, diputado local, al final de esta comparecencia, el subprocurador Ernesto Canales también lanzó amenazas contra usted. ¿Qué le dijo? Sí, así fue. De hecho, pues concluyó el tema, y ahí se había reflexionado de que pues el que le entra al servicio público, la vida de uno deja de ser pública y se saben muchas cosas. Y fui cortésmente a saludarlo y le dije, oiga, pues aguantó bien esto, y me dijo, te pasaste y voy a ir por ti hasta el fin del mundo. Voy a ir por ti. Y de ahí se cruzó con el diputado Héctor García y lo que él ya mencionó anteriormente, y ya terminó de arremetar. Pero lo importante aquí es cómo el señor no pudo contener la calma, se veía iracundo, los ojos desorbitados, temblando del coraje, y perdió el control el señor, y dijo y lanzó conjuros y amenazas contra pues la mayoría de los diputados que estábamos ahí. Gracias, diputado, por atendernos esta noche. Hasta luego y buenas noches, saludos a todos. Gracias, Gabriel Tlaloc Cantú, diputado local del PRI. Vamos también con representantes de otros partidos políticos. Está el diputado Samuel García de Movimiento Ciudadano. ¿Y a usted cómo le fue, diputado, en esta comparecencia con el subprocurador Canales? Buenas noches. Adelante, diputado, buenas noches, lo escucho, Samuel García. Buenas noches, Gregorio, y gracias por tu tiempo. ¿Cómo les fue en esta comparecencia? ¿A usted también lo amenazó el subprocurador Ernesto Canales? No, de hecho yo me despedí muy bien, pero sí tengo que manifestar que fue muy desafortunada esta comparecencia. Se desvió el tema al final en virtud, a mi juicio, de que le dieron muy duro y contestó muy duro. Y eso al final lo que ocasionó fue que se llegara a ese lamentable incidente. Yo estuve ahí enfrente, traté de separarlos y desgraciadamente se distrae de lo importante. Yo quisiera resaltar dos temas que son los que se deben de velar de aquí en adelante sobre el subprocurador anticorrupción. Uno, y fue mi pregunta expresa, el que se perdone
actos de corrupción si una de las partes confiesa y ofrece pruebas. A mi juicio, eso funciona en países anglosajones con sistemas diferentes al mexicano. En México no existe esa figura y me parece preocupante que se esté utilizando en Nuevo León. Por otro lado, me preocupa sobremanera que el mismo subprocurador manifiesta que no es especialista en materia penal, y en ese sentido, pues Movimiento Ciudadano, desde la semana pasada, lo que quería preguntar era si tenía las aptitudes y si tenía el tiempo suficiente, a pesar de este juicio, de seguir en el puesto, y pues con la comparecencia de hoy algo lastimosa, estamos ahorita en un dilema. ¿Era esto lo que ustedes esperaban de la comparecencia del subprocurador anticorrupción, usted como representante de esta bancada de Movimiento Ciudadano? No, para nada. Por un lado, nunca quisimos que fuera un linchamiento que pareciera ser en algunas preguntas que se le hicieron sobre su nombre, su prestigio. Claro que nos sorprendió a todos cuando acepta que sí cobró los 6 millones de dólares, porque nunca lo esperábamos en un caso como el que lo persigue. Y a mí lo que me deja aquí intranquilo es que ese juicio no ha terminado. Si la señora Cusi sigue presentando pruebas, sigue dándole para adelante al curso penal, esto pudiera terminar mal para el subprocurador y por tanto pudiera terminar viciado los expedientes que actualmente se encuentran. Quiero verlo de manera optimista, espero que esto no pase a mayores, espero que ese juicio termine y quede en decisión del gobernador si debe continuar o no el subprocurador, insistiendo, muy lamentable el final donde Héctor García y el subprocurador, lejos de tener un cierre amistoso, pues casi llega ya a las amenazas, y eso preocupa sobremanera en la actitud del subprocurador. Sobre el tema de la renuncia, cuando ustedes, los diputados, le preguntan, le insisten en que tiene que renunciar, entre que no le corresponde estar al frente de la subprocuraduría por tener este litigio abierto, y cuando el señor dice que se sostiene en el cargo, ¿cuál es la reacción de los diputados? ¿Qué es lo que piensan ustedes? ¿Qué se comenta en el desarrollo de esta sesión, creo que diputado? Durante esta semana van a salir diferentes posturas de las bancadas. Me queda muy claro que el PRI le va a pedir la renuncia, el PAN no sé a ciencia cierta lo que vaya a solicitar. Para mí, o para mi bancada, yo creo que esto queda en la pues prácticamente decisión del Ejecutivo. Él lo puso, él lo debe quitar, salvo que algunos diputados se atrevan a iniciarle juicio político, porque ahí todo cambia. En ese juicio pudieran quitarlo del puesto, pero esperemos que se haga lo mejor para Nuevo León y que esto no quede en una lucha de poderes que afecte la imagen del Estado. Gracias, diputado, por atender nuestra llamada. Buenas noches. A tus órdenes, buenas noches. Es el diputado Samuel García, es el coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano. Como le decíamos, estábamos repasando posturas y estamos escuchando comentarios de diputados de diferentes fracciones. Voy ahora con el diputado Ángel Barroso, diputado local del Partido Acción Nacional, presidente de la Comisión Anticorrupción. ¿Cómo está, diputado? ¿Cómo le fue en esta comparecencia con el subprocurador especializado en combate a la corrupción, Ernesto Canales? Buenas noches. Buenas noches, Gregorio, buenas noches a tu audiencia. Pues nos deja muy claro que tenemos en Nuevo León la iglesia en manos de Lutero. Primero, también dejó claro que el destino de los 6 millones al admitir que se recibieron sus empresas por recuperación de costos textual, es decir, tiene los 6 millones de dólares. Segundo, no pudo responder de manera monosilábica si es o no es corrupto o corruptor. Incluso, como lo mencionaron otros diputados, dejó entrever su participación en pequeños actos de corrupción, que a todas luces pues sería improcedente para quien lucha precisamente en contra de la corrupción. Tercer cosa que nos deja muy intranquilos, insatisfechos y hasta fúricos por el bienestar de la sociedad neolonesa, es que aceptó que podría haber más denuncias por despojo de ejidatarios en Quintana Roo y Jalisco. Estos tres elementos nos dejan entrever que sin lugar a dudas estamos dejando la iglesia en manos de Lutero,
Por eso el Partido Acción Nacional le pide, le solicita de manera respetuosa pero enérgica al gobernador del estado que lo separe de su cargo y que no le haga más daño al gobierno del ingeniero Jaime Rodríguez Calderón. Ajá, salieron a relucir algunos otros temas porque no se mencionó únicamente este tema de haberse apoderado de 6 millones de dólares, se mencionó el caso Careyes y el caso de Xolbox allá en la punta sureste de la República Mexicana, en el extremo sureste de nuestro país. ¿Qué se dijo acerca de esto, diputado? Sí, exactamente. No solo es la irregularidad o insatisfacción que genera ante la opinión pública el tema de que se haya quedado con 6 millones de dólares, sino también irregularidades por despojos legislatarios en Quintana Roo y otros en Jalisco. También se habló de la preocupación de la ardua defensoría que tuvo a favor de ciertas personas en contra de la niña que ahora es señora que vio afectados sus derechos y garantías. Entonces, es también unas dos más irregularidades que se suman al historial del hasta ahora subprocurador. Ahora bien, usted estaba sentado al lado de Ernesto Canales. Se comentó algo que no hayamos percibido los medios de comunicación. Usted lo tenía ahí justamente a su lado, a su brazo derecho. Sí, bueno, primero quiero hacer énfasis en que son reprobables las amenazas, sientan un mal precedente que vierte el procurador a los diputados. Esto está dañando irremediablemente el trabajo que tiene la Procuraduría del Estado. Podemos recordar que también compareció el procurador del Estado y lo hizo en unos términos completamente racionales, muy educados, en donde se vertieron contraposiciones y posiciones de una manera muy socializada. Aquí fue exactamente lo contrario. Cuando los diputados van a despedirse de su procurador, reciben amenazas personales en contra de ellos mismos. Entonces, lamentablemente, que es lo preocupante para los ciudadanos de Nuevo León, por eso solicitamos al gobernador de manera respetuosa que lo separe del cargo, es que no podemos dejar en una persona con ese perfil y con esos antecedentes jurídicos el combate a la corrupción en Nuevo León, porque no va a funcionar. Ahora bien, ¿cree usted que este tema, esta lucha de combate a la corrupción se fractura, se dividen los esfuerzos al momento en que se sostiene en el cargo Ernesto Canales en esta subprocuraduría? Le pregunto esto porque usted es presidente acá en el Congreso de la Comisión Anticorrupción. Se supone que deben de ser luchas hasta cierto punto que van hacia una misma dirección. ¿Se fractura este trabajo coordinado entre Poder Ejecutivo y Poder Legislativo? Lo que nos deja claro en esta comparecencia es también, a pregunta de los diputados, que no hay ningún avance en cuanto a las denuncias que han presentado por diversas irregularidades de presunta corrupción del gobierno del Estado. Le preguntaron específicamente por el caso del Cobijagate, de las cobijas excesivamente caras, y no respondió al respecto, ¿no? Entonces, lo que también nos deja, sin lugar a dudas, muy claro en esta comparecencia es que no ha habido ningún avance en el combate a la corrupción en el Estado a partir de la instalación de la subprocuraduría. Diputado Ángel Barroso, presidente de la Comisión Anticorrupción, gracias por atendernos. Buenas noches. Buenas noches. Voy ahora a tomar la llamada de la diputada Gloria Treviño, diputada local del Partido Revolucionario Institucional, quien también estuvo en esta comparecencia, en donde también hubo señalamientos, hubo respuestas, quizá en un tono no apropiado, por parte del subprocurador Ernesto Canales hacia la diputada Gloria Treviño. Platíquenos, diputada. Buenas noches. ¿Cómo estás, Gregorio? Buenas noches. Un saludo a ti y a todo tu auditorio. ¿Cómo les fue esta tarde la comparecencia y específicamente cómo le fue a usted? Vimos que en algún momento ahí el subprocurador le habló en un tono no apropiado para una sede legislativa y en un tono no apropiado para dirigirse hacia una mujer. Pues mira, más que eso, yo le manifestaba que nosotros estábamos muy preocupados, por supuesto, como leoneses, como diputados, como representantes populares, porque antes de eso le había mencionado que el gobierno independiente que había votado por él, y yo le recalcaba que todos los que estábamos ahí presentes somos representantes populares, que la gente votó por nosotros y es nuestra responsabilidad estar dando cuentas y pidiéndole cuentas sobre todo a él por esas situaciones tan lamentables que han pasado. Yo le cuestionaba lo que era su moral para estar ahí, porque como bien sabes, Gregorio, ya aprobamos la segunda vuelta para el sistema estatal anticorrupción y nosotros estamos peleando, y esto nos lo confirma el día de hoy,
tener un fiscal que sea totalmente autónomo de anticorrupción. Y pues yo le cuestionaba a él que si se diera la oportunidad, si él tenía la capacidad moral, si él se consideraba así para ser partícipe de esto, a lo que él respondió que sí. Obviamente ya había admitido lo de los 6 millones de dólares y pues simplemente yo le cuestionaba que cuando se dio lo del Colchagate, lo del Cobijagate, que hemos vivido ya en este gobierno, que él nos dijo que no podía proceder porque no había denuncias de por medio y nosotros como diputados tuvimos que apersonarnos como ciudadanos a llevar a cabo estas denuncias porque si no ellos no iban a hacer nada, cosa que ya después él cuestionaba que no era cierto, pero en su momento esas fueron sus declaraciones. Ajá, Él también le decía yo, bueno, ¿qué va a pasar si hay una situación de algún cliente cuando usted ahora como su fiscal, qué es lo que va a pasar en conflicto de intereses? A lo que él respondía que no había conflicto de intereses. Digo, por supuesto que los ciudadanos no tenemos confianza en esto. Me preocupó también, Gregorio, que cuando yo le estaba diciendo la figura tan importante que estamos nosotros requiriendo ahora como procurador de anticorrupción, que va a trabajar de la mano con el auditor general del Estado, que son nuestras máximas figuras, por supuesto, en el combate a la corrupción, ¿qué va a pasar con él si la ciudadanía no va a tener confianza? Y él me contestó diciendo que quería saber qué estábamos haciendo los diputados para llevar a cabo el combate a la corrupción, ¿no? Entonces ya empecé yo a decirle, obviamente no era lo que nosotros esperamos porque la comparecencia era de él, pero pues tuvimos que explicarle un poquito ahí lo que está haciendo la Auditoría Superior del Estado, que les corresponde, que sí hay denuncias penales, que se tiene que trabajar de la mano con él. Y pues bueno, terminó él diciendo que nos felicitaba a los diputados, ¿no?, por lo que estábamos haciendo de trabajo combatiendo la corrupción. Ajá. Y lo que sucedió hacia el final de la comparecencia, ese altercado que hubo entre el subprocurador Ernesto Canales y algunos diputados, ¿qué opinión le merece? Pues mire, yo creo que fue muy lamentable, Gregorio, porque él ya nos había dejado en claro en una de las cuestiones que yo le digo, bueno, no considera usted renunciar porque tiene que separarse de su cargo, y él me dice, parece disco rayado con esa misma pregunta. No le digo, bueno, que parezca disco rayado, pues hay que contestarlo porque por eso fue el citarlo a hablar precisamente de estos temas tan lamentables. Yo creo que es una situación que no debe pasar con un funcionario público. Estamos hablando de que es el subprocurador de la Fiscalía Anticorrupción. O sea, si eso nos pasa como diputados, imagínate a un ciudadano que se presente con él para algún tipo de denuncia o algo. Que estamos esperando a un ciudadano que va a llevar un caso donde él esté implicado. Pues realmente fue muy lamentable lo que sucedió hoy. Y yo creo pues que está más que evidente que nosotros como legisladores tenemos que trabajar a que haya un fiscal anticorrupción totalmente autónomo del Ejecutivo. Gracias, diputada, por atendernos esta noche. Muchas gracias a ti, Gregorio. Saludos a todos. Igualmente es la diputada Gloria Treviño, diputada local del Partido Revolucionario Institucional. Son las reacciones de los diputados esta noche que estuvieron ahí en la comparecencia con el subprocurador especializado en combate a la corrupción, Ernesto Canales. Le voy a platicar qué sucedió esta tarde. Fueron más de 2 horas en las que compareció este funcionario seriamente cuestionado por los diputados y por la sociedad en general. ¿Por qué? Porque se apoderó de 6 millones de dólares en un proceso judicial entre particulares, entre los propios. El propio subprocurador Ernesto Canales respondió así a los señores diputados, admitió esta tarde haber recibido en el extranjero un pago de 6 millones de dólares, pero el cuestionamiento de los diputados es que como alguien que está encargado de combatir la corrupción tiene esta acusación, tiene este expediente, tiene este litigio vivo todavía. Escuchemos las opiniones de los diputados durante la comparecencia. Pero siguiendo el tema, insisto, del diputado Héctor García, nada más quiero tenerlo suficientemente claro. Entonces, sí se recibieron 6 millones de dólares por parte de usted o alguna empresa ligada con usted como cobro. En la vida del litigio, sí se recibieron 6 millones de dólares. Ahora sí, paso a mi pregunta, que es la que me preocupa. Comentaba usted que como su procurador, bueno, pues cumple con todos los requisitos legales para desempeñar su función, etcétera. Sin embargo, el asunto está sub iudice, como usted mismo lo acaba de señalar. ¿Qué pasaría si ese asunto se resuelve mañana, pasado, dentro de
2 meses o 3 meses y usted resulta culpable. Es decir, ¿por qué podemos presuponer todo mundo que el resultado de ese litigio será favorable a sus intereses y no a los intereses de quien lo presenta? Y esa es la parte, termino nada más, y esa es la parte que a nosotros nos preocupa, porque si el día de hoy está un litigio precisamente sub judice, donde puede haber un resultado favorable o adverso a su persona, eso pondría o complicaría su ejercicio legal al frente de la subprocuraduría. Y entonces nos llevaría a pensar, si esto está ahí, ¿por qué tomar o aceptar la responsabilidad con este tipo de asuntos que también son materia de procuración de justicia? Su posición llevaría al absurdo de que en plan práctico nadie pudiera nunca tomar un puesto público porque una acusación el día anterior por cualquier motivo y que por definición va a estar pendiente en el momento de la designación está sub judice. Es decir, no puede ser que por una acusación que esté pendiente se llegue a una conclusión definitiva. El principal cuestionamiento es que como alguien que tiene un litigio vivo, como alguien que tiene un serio cuestionamiento de haberse apoderado de $6 millones en un proceso judicial, está al frente de una unidad que investiga a los corruptos. Y no solamente se habla de estos $6 millones que el propio Ernesto Canales admite haber recibido como pago en el extranjero, sino se suman otros 2 casos, uno en Jalisco y otro en Quintana Roo. Escuchemos lo que dijo el diputado local Gabriel Tlaloc Cantú. Salieron, y a lo mejor al rato se toca el tema, averiguaciones contra usted por despojo de tierra en Jalisco, por despojo de tierra de un ejido en Quintana Roo, otro tipo de denuncias, llega la información. Y eso es parte también de la vida de los abogados postulantes. No tengo precisamente el dato, pero lo que sí es que es muy importante, por eso la gente que organiza o dirige las procuradurías tienen una carrera ascendente dentro de estos ministerios, precisamente para no caer en prevaricatos ni en situaciones de ese estilo, ¿no? Para no tener un doble interés. Por eso a mí me gustaría primero enseñarle una fotografía que me hicieron llegar unos familiares de esta niña. ¿Sí sabe usted quién es esta niña? Bueno, los familiares de esta niña, ya señorita, tiene 30 años de edad, por una negligencia médica, sufrió de estar completamente sana, quedó parapléjica, ciega, sorda, muda y en un estado completamente desafortunado. La familia me busca a mí para platicarme la historia en donde comentan que usted defendió los intereses. No. Bueno, y se siguieron sumando señalamientos, expedientes que obran en este momento en poder de los señores diputados. Y a todo esto los diputados le preguntan directamente al subprocurador si va a renunciar. Le digo con todo respeto, por la figura que usted es, ¿no pensaría mejor separarse del cargo, ayudarle al señor gobernador para no manchar más esta administración? No, de mi parte no pienso así. Repito, estoy convencido que una acusación en sí misma no puede ser causa, no puede tener consecuencias definitivas. Y a todo esto, ¿qué responde Ernesto Canales? Sí, responde, admite haber recibido el pago de $6 millones en el extranjero en este proceso judicial, insisto, entre particulares, y se mantiene en la postura de no renunciar, de no separarse al cargo, por ahora. Yo no hice negocios con la contraparte. Aunque ya admitió que los $6 millones son los parte $6 millones no es un negocio con la contraparte. La contraparte fue el Grupo Televisa. Yo no hice negocios con Grupo Televisa con motivo de este litigio. Y ya para concluir mi participación, le pregunto solamente si va usted a presentar su renuncia como su procurador.
anticorrupción? ¿Ya suena a disco rayado? No. Nosotros como ciudadanos y legisladores le solicitamos solamente la respuesta, aunque sea disco rayado. ¿Sí recibió usted los 6 millones de dólares? Repito, este no es el tema de mi comparecencia aquí. El tema de su comparecencia. El tema de mi comparecencia no es el litigio que está abierto, no puede ser tema de mi comparecencia. Bueno, nada más le comentaría que el tema de la comparecencia lo fijó el Congreso y el tema de su comparecencia quedó abierto a todos los temas que tienen que ver con el escándalo público, que tiene que ver con este litigio y adicionalmente a las funciones de la Subprocuraduría. Pero siguiendo el tema, insisto, del diputado Héctor García, nada más quiero tenerlo suficientemente claro. Entonces, ¿sí se recibieron 6 millones de dólares por parte de usted o alguna empresa ligada con usted como cobro? En la vida del litigio sí se recibieron 6 millones de dólares. Ahí está, lo está admitiendo esta tarde ante los diputados Ernesto Canales. No acaba de entender el señor Canales que al momento en que ocupa un cargo público, al momento que encabeza la Subprocuraduría especializada en combate a la corrupción, este tipo de situaciones, estos antecedentes no pueden formar parte de su historial, no pueden formar parte de su expediente. ¿Por qué? Porque el señor se dedica precisamente a encabezar una unidad que investiga a personas que cometieron irregularidades, que incurrieron en actos de corrupción. Alguien que está acusado de fraude no puede ser al mismo tiempo quien está persiguiendo a delincuentes o a personas que hayan estado en temas de corrupción. Es un tema que desde que entrevistamos al licenciado Canales la semana anterior es algo que él, nos queda claro, no ha terminado de entender. Y así la comparecencia durante esta tarde, y como ya repasamos al inicio de este espacio informativo, el subprocurador Canales perdió la cabeza, amenazó a los diputados, dijo que los diputados tienen más casos pendientes de corrupción que él, ahora su procurador especializado en combate a la corrupción, y que iría por ellos. Palabras más, palabras menos, fue lo que dijo Ernesto Canales Santos al comparecer esta tarde. Le daremos puntual seguimiento a esta historia en el transcurso de las próximas horas y los próximos días.